Y ahora sí comenzamos. ¿Se está grabando? Perfecto. Por ponernos en situación, ¿vale? Voy a intentar ajustarme en mucho a la hora en esta sesión. Por ponernos en situación, comenzamos la semana pasada hablando de la integración del marketing tradicional y el marketing digital. Vimos lo que nos trae el nuevo escenario, hablamos de bidireccionalidad, de inmediatez, de multicanalidad. ¿Recordáis la implicación del target que en este entorno lo cambia todo? Hablamos de las 4 Fs del marketing digital. Hablamos cómo el tradicional método AIDA también tiene una aplicación en el marketing o su paralelismo en el marketing digital. Hablamos del embudo, del túnel de conversión, de la participación del usuario, tanto en diálogo como en co-creación, como en campañas que se basan en la participación. Vimos el caso de Melones el abuelo y repasamos un poquito los principios de usabilidad. Y a continuación, estadísticas, el informe en este caso de IAB Spain, que es el que nos dice, bueno, pues qué tendencias analiza a lo largo y una vez al año presenta este tipo de informes, aunque tiene muchos otros, pero una vez al año nos dice a la gente que estamos en este mundo, pues mira, estas son las redes que más están creciendo, estos son los perfiles de usuarios, ahora se utiliza más el PC, ahora se utiliza más el móvil, ¿vale? Y vimos que en general el móvil es una tendencia, bueno, pues absolutamente creciente, no ya tendencia, es una realidad. El móvil cada vez se impone más. Vale, hablamos del paradigma del viejo marketing y del new marketing, particularmente lo referido al inbound marketing, que no es otra cosa más que echar mano de las redes sociales, del posicionamiento online, particularmente del SEO, del marketing de contenidos, storytelling a través de blogs, etcétera, para provocar esa atracción del usuario, obviamente aportándole contenidos e información de valor para el usuario. Vale, hasta aquí es lo que vimos la semana pasada. Respecto a la estrategia de contenidos y con lo que hemos visto, los ejemplos que hemos ido viendo en el foro, en los foros, del cual hago simplemente un inciso para deciros que me gusta un montón cómo estáis participando, que se está generando una buena dinámica de participación y os invito a seguir así hasta el final porque es muy enriquecedor. Bien, pues tras ese inciso, hablamos de estrategia de contenidos. ¿Qué es la estrategia de contenidos? Pues ni más ni menos que tratar de enganchar a los usuarios a través de la publicación de contenidos que no son directamente la venta de mi producto, que pueden ser pues artículos de interés para el perfil al que me dirijo. Pues, por ejemplo, que me planteé, vendo tecnología agrícola, un ejemplo que os quería contar, pues a lo mejor estoy escribiendo sobre el Internet de las cosas aplicado a la agricultura, la automatización en el terreno de la explotación agrícola, ¿vale? Con eso, si yo lo que estoy vendiendo es maquinaria agrícola, pues directamente no estoy vendiendo mi maquinaria, pero estoy facilitando información de calidad relacionada íntimamente con mi actividad que engancha a ese público. Es el caso también de vendo maquinaria, por ejemplo, y utilizo YouTube como un canal de formación para los potenciales compradores de esa maquinaria. Pues no sé, maquinaria para trabajar la madera, maquinaria para construcción. Y me creo un canal especializado, por ejemplo, sería una estrategia de contenidos, me creo un canal especializado en YouTube para publicar vídeos cortitos, pues pequeñas píldoras, esta máquina sirve para esto, esta máquina ahora incorpora tal funcionalidad, lo que sea. ¿Vale?
Hasta ahí lo tenemos claro. Tenemos claro que el contenido no solamente hablamos de texto, pueden ser artículos, pueden ser infografías y en los últimos tiempos enorme valor, tenemos que darle enorme valor a la visualización, a las imágenes y sobre todo el vídeo, ¿vale? El vídeo es lo que más fuerza y más relevancia está cogiendo, está adquiriendo. Por eso os pongo repetidamente el ejemplo de un canal de YouTube. Y esto, por ejemplo, basado bueno, no hace mucho tuve una reunión con un ingeniero de una empresa bastante grande que, bueno, pues es el que en el área de ingeniería de esa empresa se encarga de las compras, ¿vale? Compras para las líneas de producción. ¿Qué pasa? Que cuando él tiene que implementar una solución, muchas veces ni siquiera sabe qué tipo de máquina necesita o qué opciones le ofrece ahora mismo el mercado. Y muchas veces lo que hace es irse a hacer una investigación. ¿Cuál es una forma rápida de hacer una investigación o de ver cómo una máquina puede funcionar, puede solucionar determinados problemas? Pues esta persona me contaba que tira en ocasiones de YouTube, pero claro, ¿cuál es el problema que encuentra? La fiabilidad, por ejemplo, o esa criba de cualificar la información que, que encuentra de determinadas máquinas, determinadas soluciones, determinadas opciones. ¿Vale? Entonces, imaginaros lo potente que puede ser eso para una empresa que venda pues, una determinada maquinaria, explicar determinadas cuando se van incorporando determinadas funcionalidades o dar pequeñas píldoras casi formativas, ¿no? Para los propios compradores. ¿Lo veis? ¿Veis a lo que me estoy refiriendo? Esa es una estrategia de contenidos, ¿veis? Y en este caso basada en vídeos. ¿Lo vemos? ¿Sí? ¿Os parece interesante? Os pongo este ejemplo a vosotros pues, por el sector particular en el que nos encontramos. ¿Estáis? ¿Me oís? Sí, vale. Ok, vale. Por esto, si recordáis en las primeras sesiones, hablamos de que incluso es interesante plantearnos a qué dedica el tiempo libre mi potencial comprador, ¿vale? Porque es que a lo mejor incluso me estoy planteando pues hablarle de, no sé, hasta de golf en un momento determinado. Ahora, eso sí, buscando siempre que haya una conexión con el producto que vengo, porque al final, no olvidemos, lo que tenemos que conseguir como objetivo último es la conversión. ¿Sabemos a qué me refiero cuando hablo de conversión? Vale. En el entorno digital hablamos de conversión, puede tener distintos usos, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, tenemos un e-commerce, ¿vale? Pues la conversión ahí es la compra, ¿vale? Que materialices la compra. Esto es lo que te convierte de usuario en comprador. Quedaros con esta idea, a lo mejor así resulta más sencillo retener el concepto. ¿Vale? Es la compra. Ojo, porque a veces lo que queremos, la finalidad de un site, un microsite o de una determinada landing o un anuncio en una red, no es la compra en sí, no es a continuación el botón, el carro de la compra, llevarte al e-commerce o ponerte ahí mismo la opción de compra. Es, por ejemplo, rellenar un formulario o que me des tu correo electrónico, ¿vale? Y ahí
podríamos también estar hablando, ahí la conversión no sería el acto en sí de la compra, sino esa otra acción. Sí, la finalidad de todo es convertir al usuario en el cliente, efectivamente. Muy bien, exactamente. Exactamente, eso es. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la estrategia de contenidos no debemos perder de vista que al final nuestro objetivo es que nos compren, ¿vale? Entonces, tiene que estar todo pensado de una forma estratégica. Si yo estoy hablando de golf, pues de alguna manera trataré de meter también lo que sea mi actividad dentro de los posts, por ejemplo, si lo que estoy haciendo es un blog. Y me tengo que plantear fundamentalmente estas preguntas. ¿Cuáles son las motivaciones de mi público? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Cómo informarles sin aburrirles? ¿Y qué contenido les puede ayudar a tomar una decisión de compra? Esto lo que decía en relación con la conversión. Otra idea que no quería que se me olvidara, antes os decía, el vídeo es la tendencia, hasta el punto de que si veis, incluso en redes sociales, en cualquier sector prácticamente, se impone hasta el vídeo selfie, es decir, yo me grabo a mí misma para promocionar, pues, no sé, en mi caso, imaginaos que voy a dar un curso y me grabo a mí misma dando una pequeña explicación de ese curso, de lo que voy a ofrecer, etcétera. ¿Por qué? Porque al final también hay una tendencia de que, bueno, pues lo que importa, lo que haya detrás una persona, ¿vale? Y que dar credibilidad. Y el vídeo, pues es una forma muy real. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, porque ahora mismo se utiliza tanto el video currículum, por ejemplo, ¿vale? O porque cada vez más, pues hasta se hacen vídeos del equipo de la empresa, en muchos casos, ¿vale? Hasta aquí yo creo que no tenemos ninguna duda, o sí. Pasamos a hablar de sitios web y blogs. Comenzamos. Vale. Bien, sobre formas de llevar a cabo nuestra estrategia en el medio digital. Sitios web, blogs, redes sociales, SEO, posicionamiento, perdón, SEO y SEM, publicidad, display, ¿vale? Todo lo que vamos a ver ahora son en realidad herramientas que tenemos para desarrollar nuestra estrategia de marketing digital. Vale, hablemos del sitio web. Hablamos la semana pasada de usabilidad. Sobre los sitios web, y todo esto además quiero deciros que está suficientemente detallado y desarrollado en el temario, ¿vale? El temario además es un temario preparado por mí basándome en las publicaciones más recientes, en las personas referentes en el sector, ¿vale? Entonces, que ahí tenéis también un muy buen apoyo. Pero yo os quiero contar pues cositas que están pasando y que quiero de alguna forma remarcar y que no pasen desapercibidas. Por ejemplo, relativo a la web, ¿vale? Pues si os dais cuenta, ya hemos pasado de esa web corporativa tradicional a una web más focalizada y centrada en el cliente. ¿Qué quiero decir esto? Me retrotraigo al storytelling, cuando hablaba del storytelling, pues que por ejemplo en el quién somos, en la página web, en la página que presento a mi empresa, ya no voy a estar contando esa historia de somos una empresa que nacimos en el año tal, a partir de ahí nuestro socio se dedicó. No, ¿vale? Vamos a contar las cosas, por ejemplo, de una forma más orientada al cliente. O, por ejemplo, significa que en una tienda donde el pilar central es el e-commerce,
pues yo no voy a empezar esa página web poniendo lo primero, la presentación de la empresa. Es que pensemos en el usuario que va a comprar. Sí que a lo mejor si tiene dudas, si algo en el proceso de compra le genera dudas, pues a lo mejor se va a ver quién eres, a buscar un poquito más de credibilidad. Pero lo que quiere ver cuando entra a esta página es el producto que va a comprar. Entonces, pues a lo mejor en ese caso lo primero es mostrarle la parte de e-commerce y después ya estará por ahí nuestra presentación de empresa, por ejemplo. ¿Vale? Al final es mucho también tirar de sentido común y de verdad sabernos poner en la piel del cliente. Y por ejemplo, menos texto y más imagen, ¿vale? Estamos todos súper saturados, no tenemos tiempo para nada. ¿Creéis que alguien se lee en internet un texto largo? Efectivamente. Y Guillermo, ahí lo que pasa es que el usuario normalmente acaba yéndose, lo acabamos perdiendo. Eso es lo que se llama en analítica web el rebote, la tasa de rebote, ¿vale? Pueden estar incidiendo en que el usuario diga, vale, no encuentro el producto que quiero, ya me estoy cansando de pensar en esta página web donde coma, me voy a otra. Y es que seguro que tienen otra. Sí, efectivamente, tasa de rebote. No, igual que no damos tiempo, y uno de los elementos que inciden en el posicionamiento SEO es la carga de la página, ¿vale? Si una página ahora mismo tarda en cargarse, pues es que me voy. Por eso, por ejemplo, es tan importante la optimización, el uso de imágenes, sí, fenomenal, pero optimizadas para la web, es decir, optimizadas pues con una resolución que entre 72 y 100, que no pesen mucho. Ahora si me pones una imagen que ya de por sí, en una página web, una imagen que ya de por sí me pesa 5 megas, pues a lo mejor según la conexión que tenga, sobre todo si estoy accediendo con el móvil, pues a lo mejor no tengo paciencia a que se cargue. Efectivamente. Y por esa sobresaturación, Alejandro, que comentas de texto, en general de todo, ¿vale? Pero ahí está la lucha y la pugna ahora mismo. Por hacerlo visualmente atractivo. ¿Para qué? Para que de alguna forma destaque. Y ese es el motivo por el que, por ejemplo, ahora se prima más la imagen y se prima más el vídeo. Y también posicionan más que el simple texto, ¿vale? Hasta hace un tiempo el SEO que se estaba utilizando pues era básicamente, tengo un artículo por ejemplo, una página web, ¿vale? Un medio potente para que bueno, hago un inciso, es que me veis si no hablar ya de posicionamiento y quiero contaros unas cositas antes, lo vamos a discutir. Si pongo muchas imágenes da lo mismo, es igual de saturación. Efectivamente, tenemos que aplicar el sentido común, ¿vale? Pero nos cuesta menos ver y retener imágenes, esa es la idea que se nos tiene que quedar, ¿vale? Que un supertexto. Supertexto es sinónimo en Internet de no me lo leo, no se lo lee el usuario, vaya. Vale, sobre las páginas web, ¿qué más nos tiene que quedar claro? Nos tiene que quedar claro que tienen que tener una arquitectura razonable. Sí, Alejandro, una arquitectura razonable, es decir, que el contenido, que las páginas que estén ordenadas, que yo sepa en todo momento ubicarme, dónde estoy, lo que hablamos al hablar de usabilidad. Es también importante la ayuda en la entrada de datos, en que el usuario, por ejemplo, si le estoy pidiendo más adelante comentaremos un vídeo, yo creo mañana, que es muy ilustrativo sobre esto. Es, por ejemplo, el caso de que yo te estoy impulsando a una compra online, pues no te puedo estar haciendo rellenar un cuestionario súper largo en el que te estoy pidiendo más información de la que estrictamente necesite para completar ese proceso de compra. Mm, mm, em, em, sí, sí, ¿recordáis el vídeo del el proceso de
es el vídeo ilustrativo de una persona que, imaginaos una persona en el supermercado y que cuando va a pagar, el cajero le está preguntando, vale, pero usted, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuál es el número de su tarjeta de crédito? ¿Os imagináis esto en el mundo físico? Vale, pues trasladémonos al digital, ¿vale? Y optimicemos los formularios. Más aún, si lo que me interesa es que me dé su correo electrónico, que se suscriba a mi newsletter, o se lo pongo fácil o nada de nada. A veces es incluso mejor perder información que no sea estrictamente necesaria que ponernos pesados y que al final no consigamos esa conversión. Ok, ok. Vale. Otra cuestión que tenemos que tener, una página web actualmente pues admite muchas posibilidades y una opción que tenemos es lo que se llama microsite, una landing page, por ejemplo, una página de aterrizaje, una página que está enfocada a un artículo, a una promoción concreta, a un servicio específico y que yo la dedico pues directamente a promocionar ese producto o ese servicio. A veces las landing pages están incluso insertadas en la propia página web. ¿Vale? Si queréis, lo que puedo hacer es, me apunto y en el foro compartimos algún ejemplo de landing pages. Estas páginas pues tienen una estructura muy característica, ¿vale? Pues tienen normalmente una imagen potente, una pregunta poderosa que te incita a la acción, te está presentando un producto y te da pues tres beneficios. ¿Recordáis cuando hablamos pensar en términos de beneficios para el cliente? Tres beneficios concretos del producto o incluso testimonios. ¿Qué pasa? Otro elemento fundamental del marketing digital, los testimonios. Tienen absoluta relevancia en el mundo actual, ¿vale? Y un call to action. ¿Qué es esto del call to action? Pues es una llamada a la acción. Quiere decir que es ese botón que te invita a cómpralo, acceder, dependiendo de cuál sea la acción que estemos impulsando, ¿vale? Pero tiene que ser un botón y parece una tontería, pero es que hasta los botones tienen su miga. Cuando hablo de botones me estoy refiriendo pues literalmente a ese botón donde hacemos clic, donde pinchamos para hacer una determinada acción. Sí, Isabel. ¿Vale? Entonces, que sepamos que también tenemos esta herramienta, una landing, un microsite, si lo que queremos es promocionar un producto concreto, una acción concreta, pues por ejemplo, imaginaos que yo mañana quiero promocionar un seminario concreto que estoy impartiendo, pues a lo mejor lo que hago es que en vez de meterlo directamente en una pestaña, en una página de mi página web, lo que hago es crear una landing que puede estar incluida o no en la arquitectura de la web, o sea, que puede estar enlazada o no, y donde yo simplemente te estoy explicando, voy a dar este seminario con estas opciones de este temática o este contenido, lo que sea, pincha aquí para más información o pincha aquí para inscribirte, por ejemplo. ¿Vale? Y un elemento, esto os lo quería contar a propósito de las páginas web y los blogs. Sea cual sea la naturaleza de nuestro sitio, un elemento, una herramienta muy potente que contribuye al posicionamiento SEO es el blog, ¿vale? El blog, ahora pues muchas marcas, muchas empresas tienen su propio blog, ¿vale? Que es una pestaña dentro de su página, ¿vale? Todos hemos visto ejemplos de eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta es una potente herramienta que contribuye al posicionamiento SEO. ¿Vale? Y está muy relacionada los blogs también con el marketing de influencia que comentábamos la semana anterior.
¿Por qué el blog puede servirme en dos vías en el marketing digital? Uno, yo soy una marca y tengo mi blog en el que hablo, pues imaginaos, de moda, de decoración, de lo que sea, ¿vale? Pero otra opción que tengo como empresa es apoyarme en los blogs de influencers, por ejemplo, para que, bueno, prueben mi producto, hablen de él, escriban un artículo sobre él, ¿vale? Lo cual ya no sería en mi propio sitio, aunque también es verdad que últimamente se invita mucho a colaborar, por ejemplo, en mi propio blog, ¿vale? Es decir, soy empresa, tengo mi blog y aparte de que yo escribo, empresa, quien sea el responsable de comunicación o se encargue de la comunicación de esa empresa, pero además también que invite pues, a otras personas relacionadas con el mundillo para participar en ese blog. Sí, Alejandro, los influencers es una, una vía del marketing de influencers, ¿vale? Luego tenemos también redes sociales, que puede ser otro escenario. A ver, genera inversión fuerte contratar un experto para la creación de páginas web gratuitas con buen diseño. ¿Qué recomiendas? A ver, Isabel, aquí hay una cosa, todo depende del presupuesto que tengamos, ¿vale? Yo recomiendo hacer las cosas bien hechas. Y para hacerlas bien hechas, pues detrás, desde mi modo de ver, ¿vale? Desde mi forma de verlo, tiene que haber un profesional que entienda lo que se trae entre manos, porque cierto es que hay, pues incluso para comercio, para e-commerce, que con WordPress, por ejemplo, que yo es una herramienta que recomiendo para la creación de páginas web. ¿Por qué? Porque es una herramienta relativamente barata, porque es muy fácil de usar, porque tiene un mantenimiento que no es nada costoso. Entonces, es una herramienta y porque permite crear páginas, ostras, muy adaptadas a lo que la empresa necesita, pero también muy profesionales, ¿vale? Eso sí, estoy hablando de tener un WordPress de pago con un dominio externo. Claro, depende de la complejidad que vaya a tener la página, depende del presupuesto y tener en cuenta que aunque estemos usando, por ejemplo, un WordPress que tiene su dificultad, ¿vale? Que tenemos que saber manejarnos en el mundo online para al final sacarle partido. Y todo esto depende. ¿Nos interesa simplemente tener una página web, bueno, pues por sí, porque nuestro negocio, por lo que sea, ¿vale? O por el público al que se dirige o por la naturaleza del negocio, que es que no se vende, pero de nada en Internet o no se... Internet es simplemente como escaparate, como elemento tal. Incluso ahora ahí me cuesta pensar en ejemplos de ese tipo, ¿vale? Pero si fuera el caso, pues vale, con una pequeña inversión puedo hacer una página decente, a lo mejor ni siquiera me planteo, a lo mejor ni siquiera necesito un blog. Bueno, eh, pero incluso en ese caso, si no soy potente y no me apaño bien con estas cosas, pues al final puedo estar generando también una imagen que no sea la óptima para mi empresa, para mi marca o para mi producto. ¿Vale? Entonces yo en la medida de lo posible y en la medida en que el presupuesto nos lo permita, recomiendo hacer las cosas con profesionalidad, con un profesional detrás y con un presupuesto que me garantice también un resultado. Claro, pero ¿qué ocurre, Gabriela? Que todo esto también depende, ¿vale? Si tenemos el tiempo suficiente, si no tenemos tiempo, recursos para invertir y tenemos el tiempo suficiente para formarnos en profundidad, pues por ejemplo en WordPress, pues ok, lo que pasa es que también como profesionales tenemos que valorar el tiempo que nos va a llevar conocer bien en profundidad cómo funciona WordPress y manejarnos en WordPress, porque además yo, por ejemplo, desarrollo páginas web en WordPress, ¿vale? Es uno de los servicios que presto. Como podéis imaginar,
La primera página que yo desarrollé en WordPress no tuvo el mismo resultado, no tuvo la misma apariencia, no tuvo las mismas resultados que la 15ª, ¿vale? Entonces, ojo, tened pues eso, la medida de en qué podéis invertir y en qué merece la pena invertir. Y todo esto en función también de la naturaleza de cada negocio. Sí, Wix, Javier, lo que ocurre es que desde un punto de vista, bueno, más profesional, te diría que Wix es una opción asumible en muchos casos, ¿vale? Pero que no es la solución más óptima. Sí nos podemos permitir o sí por nuestra estrategia empresarial nos interesa otra cosa, ¿vale? O sea que también pongamos pues eso, sentido común en lo que hacemos. Vale. Blogs. Otra herramienta que tenemos a nuestra disposición, buenas tardes Ernesto, microblogging, ¿vale? Para cuando oigáis hablar de microblogging, pues fundamentalmente hace referencia a plataformas como Twitter, que es una vía de microblogging, ¿vale? Que de ahí hacemos pues una especie de post, entre comillas, cortitos, las publicaciones que hacemos de los famosos 140 caracteres, ¿vale? También hablar del email marketing, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo mi página web corporativa y tengo un blog, pues muy posiblemente me puedo plantear invitar a los usuarios a que se suscriban a mi página para que yo cuando haga publicaciones nuevas los vaya avisando, ¿vale? Les envíe un newsletter. Y aquí entra también en juego la posibilidad de utilizar el email marketing. Al final, una newsletter es una forma de email marketing. ¿Qué es el email marketing? Es yo me hago con tu correo electrónico, con el correo electrónico de los usuarios, entonces puedo enviar emails masivos cuando pues estoy haciendo una promoción, cuando hago una nueva publicación, en fin, en cada lugar pues depende de la orientación que tenga la web y el blog, ¿vale? Pero aquí es donde también la semana anterior os decía, ojo con la ley de protección de datos. No me detengo ahí porque lo vamos a ver más adelante. Incluso en el tema de, sí, mailing masivos, pero atención, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que ¿qué hacemos en una gran medida? ¿Qué hacemos cuando recibimos este tipo de mails masivos? Por vuestra experiencia como usuarios. Es que, o Estefan, vale, Estefan, ahora te respondo. Isabel, como spam, no los leemos, los borramos, abrimos muy pocos. Efectivamente, salvo que realmente se trata de algo que me interesa, normalmente no los abrimos. Estefan, por no desviarme ahora de este tema, ¿te importa plantearme esa cuestión que es interesante sobre la compra de influencias al final del webinar? Vale, nos pasa que pasamos absolutamente o en una gran medida de los correos electrónicos. Ahora bien, cierto es también que tienen una tasa de apertura y tienen una pequeña tasa de conversión. Si es una... Efectivamente. Claro, ok, gracias, Estefan. Efectivamente, Ernesto, y quizá precisamente por esa gente o por cuando se hacen bien, porque todo esto tiene también su técnica para hacerlo bien, tienen una tasa de conversión, tienen, bueno, pues una tasa de gente que los abre, que sí que les interesa. Entonces,
¿En qué consiste ese hacerlo bien? Pues técnicas, por ejemplo, el asunto, perdón, debe ser un asunto atractivo, interesante, con gancho. Se los debo enviar a gente que forme parte de una base de datos segmentada previamente, que de alguna forma sé que tienen interés por ese producto o por ese servicio, porque si no, efectivamente, no lo van ni a abrir. ¿Vale? Luego el contenido, que tarde poco en descargarse, que sea un contenido atractivo, que el diseño esté bien solucionado, en fin, que se envíen también, se analiza cuando se hace una acción de email marketing, se puede analizar las horas en las que es más conveniente enviar esa comunicación, dependiendo de cuál sea la naturaleza de lo que queremos comunicar, o incluso con las herramientas de email marketing se pueden hacer test A/B. Pues, por ejemplo, hago 2 diseños, ¿vale? Y compruebo en cuál es aquel que atrae más a la gente, que tiene una mayor tasa de apertura, que genera una mayor tasa de conversión, ¿vale? Y todo esto hay formas de medirlo. En este sentido, no te preocupes, David, en este sentido os recomiendo, igual que en su momento os recomendé cacharrear con SEMrush, igual que para el tema de web, os he dicho que WordPress, si lo que necesitamos es una web sencilla, puede ser una buena opción y la podéis cacharrear y podéis meteros en ella y hacer alguna prueba también para ver a aquellos que preguntabais cómo podría, pues ahora mismo incluso la tenéis a vuestra disposición para, bueno, pues hacer alguna prueba de cómo podríais desenvolveros con ello. Pues aquí lo mismo, os recomiendo que el uso de MailChimp, ¿vale? Que intentéis, es mailchimp.com, buscáis en Google y lo mismo que con SEMrush, ¿vale? Os hacéis un usuario y intentad hacer algunas pruebas de la herramienta, ¿vale? Para que vayáis entendiendo también cómo se lleva a la parte un poco más práctica y operativa. Vale, ¿dudas hasta aquí? Vale, y os lo pongo, está en el temario, ¿vale? Pero os lo pongo aquí en cualquier caso también para que lo tengáis. Otra opción de marketing digital que tenemos, pues el uso de las redes sociales. Como concepto básico, tenemos redes sociales generalistas, pues por ejemplo Facebook, redes sociales que agrupan a muy diferentes perfiles de personas en torno a muy diferentes temáticas, o redes verticales, son redes específicas centradas en un tema específico o que unen a los usuarios por un determinado sector, una afinidad, profesión, pues por ejemplo en el caso de LinkedIn, que sería un ejemplo, pues es una red muy enfocada al ámbito profesional. Ya, Ernesto, esta es otra cuestión más en un planteamiento estratégico que hay que tener en cuenta. Es decir, a nivel empresa, ¿vale? Tenemos que hacer una selección de aquellas redes en las que podamos razonablemente y con los recursos y medios humanos y materiales de los que disponemos estar presente. ¿Por qué? Porque lo contrario puede ser hasta contraproductivo. Es decir, podemos dar una mala imagen si, por ejemplo, tenemos un Facebook en el que no respondemos a nadie, que tenemos abandonado, en fin, ¿vale? Y hay la tendencia habitual es, bueno, como no cuesta nada, ¿vale? Pero es que nos sirva para algo, sí cuesta, porque cuesta el tiempo de dedicación. Y os aseguro que el tiempo de dedicación a las redes sociales, si queremos sacar de ahí resultados, es significativo, ¿vale? Por eso, nuevamente, sentido común y seleccionar aquellas que más nos interesen. Y en esto,
¿Cómo podemos basarnos, orientarnos? ¿Cuáles son las que más nos interesan? Pues, a ver, como un 2, 3, responda otra vez. ¿Qué pensáis? ¿Cuáles son las redes sociales que más le pueden interesar a una determinada empresa? Pues, por ejemplo, Camper, una empresa de zapatos. Vale, Ernesto, LinkedIn. Pues a lo mejor en el caso de Camper, que es una marca de moda, ya no es LinkedIn, porque a lo mejor los usuarios de Camper, vale, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, correcto. Una marca de moda, pues a lo mejor Facebook e Instagram son las redes dependiendo del perfil del producto. Pinterest, por ejemplo, o bueno, o pueden ser otras dependiendo de la estrategia de lo que vayamos a hacer, ¿vale? Pero ahí tendremos que analizar. Uno depende, por tanto, del perfil concreto de la empresa. Si lo que vendo es un producto, si lo que vendo es un servicio. Ahora bien, si soy un arquitecto, ¿cuál puede ser y lo que quiero promocionar son mis servicios profesionales o mi pequeño estudio de arquitectura? ¿Cuál puede ser la red social que más me interese? Sí, ese es el siguiente que viene ahora. Alejandro, LinkedIn, indiscutiblemente. LinkedIn es el rey, además, os lo digo en términos generales, cuando hablamos de B2B, ¿vale? LinkedIn es, bueno, pues os diría que la que tenemos que tener muy en cuenta en el sector en el que más o menos nos encontramos, ingeniería, arquitectura, negocios orientados a B2B, servicios, ¿vale? LinkedIn es una red profesional. ¿Y qué ocurre ahí? Siguiente, antes de que se me vaya esto, Ernesto, depende del cliente objetivo. Efectivamente, en primer lugar hemos dicho, depende del perfil de la empresa. Segundo, del cliente objetivo. En efecto, ¿por qué? Porque tendré que estar en aquellas redes en las que esté mi cliente objetivo, ¿vale? Si, por ejemplo, soy, pues, no sé, se me viene un negocio local, una clínica de fisioterapia, donde mis clientes pues tienen ya una determinada edad, pues es que ahí seguramente donde tenga que sentido que yo esté, si estoy en alguna red, es en Facebook. Vale, en el tema de la arquitectura, incluso se podría combinar, quiero decir, en efecto, LinkedIn es una red profesional, a ver que se me están... Vale, pero freelancer, pues por ejemplo, este tipo, Morcana, mm, la desconozco, Javier, pero, pues por ejemplo, hay plataformas ahora mismo orientadas a trabajo freelancer que no son tanto una red como LinkedIn de contacto, de red social, de networking digital, sino que son más de promoción pura y dura de mis servicios o de detectar ofertas, pues alguien necesita un freelance para, yo qué sé, desarrollo de su página web y lo publica pues a lo mejor en este tipo de redes, ¿vale? Vale, pero el uso de blogs, David, hosting es algo diferente. Hosting son los servidores, ¿vale? Entonces, el hosting, que no sé si es que en Colombia hay alguna red llamada hosting, pero si estamos utilizando el término hosting, se refiere a los servidores, es decir, al alojamiento que necesito para poner una web en marcha.
Workana, no la conozco, Javier, pero me la voy a apuntar para ver cuál es el perfil de esta. En, Claro, 50 personas y muchas más. Pero Isabel, en el LinkedIn no es exactamente como puede hacer Freelancer o InfoJobs Freelance, por ejemplo, que es una plataforma donde puedes encontrar trabajo como freelance, o proyectos concretos o ahora mismo no me vienen otros nombres, pero hay muchas, Nubelo, herramientas, redes de este tipo, pero no son tanto redes sociales en este sentido, ¿vale? LinkedIn no es tanto una herramienta de yo me vendo como una herramienta que además contribuye a mi marca personal, ¿vale? Donde puedo ir generando contenido, compartiendo contenidos de otros, donde puedo unirme a grupos profesionales con unos determinados intereses y a partir de ahí publicar, incluso hacer publicaciones de si yo tengo un blog, pues a lo mejor en LinkedIn estoy enlazando esas publicaciones de mi blog. Y en efecto, por lo que comentaba alguien anteriormente, LinkedIn, por ejemplo, tiene un perfil muy profesional. Es decir, y por lo tanto su propio lenguaje, su propia forma de expresarse, yo en LinkedIn no me puedo expresar de la misma forma, no puedo publicar lo mismo en LinkedIn que en Facebook. Por esto, por ejemplo, una correcta gestión de las redes sociales lleva tanto tiempo. ¿Vale? Tengamos en cuenta además, por ejemplo, LinkedIn, es que cada una de ellas tenemos que saber usarla y gestionarla. Y tenéis de ellas tenéis algunas pinceladas de las más significativas también en el temario. LinkedIn, pues tengo dos opciones, perfil personal y perfil, perdón, empresa. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo, y además este es un error que se comete muchísimo, tanto en LinkedIn como en Facebook, y es más, las propias plataformas, Facebook, LinkedIn, etcétera, lo penalizan esto. Yo no puedo publicar en LinkedIn o crear un perfil en LinkedIn para una empresa. No. Tengo que tener mi perfil personal y de ese perfil personal crear un perfil de empresa específico. ¿Vale? Y esta es una diferenciación, o sea, son dos tipos de perfiles, con ellos se pueden hacer cosas diferentes. Un perfil de empresa, por ejemplo, no puede enviar solicitudes de amistad. A un perfil de empresa se le sigue, es algo similar, ocurre algo similar en Facebook, ¿vale? Os invito a los que no estáis familiarizados con esto a que os metáis en todas estas redes y las cacharréis, como yo digo, entre comillas, al máximo. Claro, este es un elemento ahora mismo, Ernesto, es que LinkedIn, por ejemplo, es una potente herramienta para la selección de personal y que cada vez se utiliza más en selección de personal. Entonces, sin duda, además, aparte de esto, si tenemos nuestro perfil de LinkedIn, etcétera, pero sin duda es que cuando una empresa va a contratar a un trabajador, también hace una búsqueda, lo que podemos incluso hay un término en marca personal que es el ego surfing. ¿Habéis probado a buscaros en Google vuestro nombre y apellidos completos, a ver cuáles son los resultados que salen? Pues esto, por ejemplo, es algo que en selección de personal ahí está, ¿vale? Y o sea, se hace y se analiza dependiendo de consultora, puesto, etcétera, un montón de variables en mayor o menor profundidad, pero hoy en día se utilizan las redes sociales, se comprueba la reputación de la persona que estamos contratando a través también de sus perfiles en redes sociales. Y existe, por ejemplo, en el ámbito de recursos humanos, existe incluso el dicho de se contrata por LinkedIn, se despide por Facebook. ¿Por qué? Pues porque, ojo, a lo que publicamos en nuestros perfiles personales de Facebook y atención, que hay formas de controlar esto, controlemos la privacidad, ¿vale? ¿Qué es lo que se publica en abierto? ¿Qué es lo que se publica en cerrado? ¿Con quién compartimos nuestras noticias? ¿Con quién no? Todo esto es posible controlarlo.
Vale, en el temario tenéis una breve explicación, por lo que no quería dejarme sin contestar. Antes alguien me decía, vale, pero en el caso de un arquitecto es que puede ser LinkedIn o puede ser Instagram, que tiene, es una red muy orientada a la imagen. Pues en efecto, o Pinterest, que también es una red muy orientada a la imagen. Lo que ocurre es con Pinterest es que, bueno, pues tradicionalmente se ha asociado más a un público femenino, mientras que Instagram tiene un perfil ahí un poquito más neutro. Para controlar esto es para lo que nos sirven precisamente los estudios como el DIAP Spain, ¿vale? Entonces, en el caso de un arquitecto, pues un pequeño estudio de arquitectura, pues a lo mejor me interesa tener como arquitecto mi perfil personal en LinkedIn, en el que también creo el perfil de la marca, de la empresa de arquitectura, del pequeño estudio de arquitectura, lo que sea que tenga, y a lo mejor como complemento o como vía de exposición de mis trabajos, de mis diseños, de lo que sea, utilizo redes como pueda ser Instagram, ¿vale? O imaginaos que por lo que sea a mí me interesa pues utilizar, por ejemplo, YouTube, un canal de YouTube para mostrar vídeos de mis maquetas. Puede ser una opción, ¿vale? Entonces ahí lo que tengo que ver es para mi caso concreto y donde esté mi público objetivo, cuál es la combinación que me permite desarrollar una estrategia óptima. Instagram. Gabriela mencionaba Instagram por el caso de este del arquitecto, diseño, bueno, pues profesiones que tienen un fuerte componente visual y cuyos trabajos se pueden apreciar más a través de la imagen, de la fotografía. Lo mismo, si lo que quiero promocionar más son vídeos de esas maquetas, pues a lo mejor lo que me interesa tener es un cuidado canal de YouTube donde yo posicione esos vídeos. Sí, efectivamente, Alejandro, es lo que decía. Para todo lo visual, Instagram, Pinterest, ahí habría que analizar. Claro, nuevamente, del cliente parte todo. Esto que se nos tiene que grabar a fuego. Sí, Alejandro. Facebook, lo que ocurre es que en Facebook el mix de publicaciones es más heterogéneo. Pero ¿qué ocurre? Que en Facebook, por ejemplo, yo no encuentro a un público especializado, por lo que decíamos, que es una red generalista. Entonces, pues para determinados casos puede ser un apoyo, puede venir muy bien, y para otros pues no es tan interesante. Pues por ejemplo, empresa, sector de detergencia industrial. ¿Tiene sentido Facebook? Este es un diagnóstico que hacía yo no hace mucho tiempo. ¿Tiene sentido la página de Facebook? Y si tiene cierto sentido, ¿para qué? ¿Vale? Si a lo mejor me estoy dirigiendo a un perfil muy industrial, un perfil B2B, pues a lo mejor no tiene, tengo que primar otra red social antes que Facebook. Sí, en todos. Tenemos en Instagram, tenemos la posibilidad en LinkedIn, tenemos en Facebook, ¿vale? Cada vez más, pues obvio, es que ahora es el medio, es lo digital, entonces pues también se paga por la publicidad digital. Mm, sí, vale. Cuestiones que os quería comentar respecto a las redes sociales, ya lo he dicho previamente, la participación tiene que ser constante. En principio, y aunque invirtamos en Facebook Ads, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta en nuestra estrategia de publicaciones de contenidos que no son redes para vender, ¿vale? Yo tengo que estar generando contenido de calidad si al final lo que quiero si al final quiero optar a tener una comunidad que me siga, ¿vale? Entonces, no son redes donde yo me pueda marcar el objetivo exclusivo de vender, ¿vale? Que tengo que ver cómo hacerlo para hacer
eso es lo que hablábamos, atraer, enganchar y de ahí cuando ya tenga el público enamorado, pues entonces sí que puedo pues poner una promoción que sé que les interesa, que redirecciona a mi e-commerce, por ejemplo, lo que sea en cada caso, ¿vale? Es que esto, tratarlo en abierto tiene su complejidad porque es un tema tan amplio, tan extenso que tened en cuenta, por favor, que aquí resumir es muy complicado. Vale, más cositas que os quería comentar aquí. El target, contenidos. Vale, aquí, que yo tengo aquí mi pequeño guión para que no se me olvide contaros nada, está todo. De aquí nos vamos a este esquema que es el que en términos generales tengo que tener en cuenta en mi estrategia de redes sociales. Atención, atracción, afinidad y audiencia. La inclusión de público mediante redes sociales se puede conocer como el plan de social media marketing. Más que la inclusión, la atracción de público, el uso de redes sociales en marketing digital es lo que se llama como el social media marketing o el plan de social media marketing. ¿Qué pasa? Que es una parte de todo mi plan de marketing digital, que no es solo que una parte de mi plan de marketing global. Vale, aquí, atención, no es publi, lo que os comentaba antes. Atracción, contenido relevante. Siempre tengo que tener un plan de publicaciones de contenido relevante, es decir, que le interese al público al que me estoy dirigiendo. Es por lo que, por ejemplo, en LinkedIn, yo no estoy en LinkedIn diciendo todo, imaginaos, mi estrategia en LinkedIn no podría ser presto estos servicios, oye, un post en el que explico mis servicios, otro post en el que al día siguiente tengo esta promoción. No, vemos que lo que se hace en LinkedIn pues se utiliza como elemento sí, de marca personal, ¿vale? Yo puedo estar compartiendo un blog, o sea, un artículo, un post que he publicado en mi blog, pero no estoy machacando a la gente continuamente con mis ofertas o similar, ¿vale? Allí es a lo que hacemos referencia con atracción, con contenido. Cierto es que LinkedIn, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que es que ahora mismo es una herramienta hasta de inteligencia competitiva, es decir, de analizar, monitorizar a mi competencia, y es incluso una herramienta de networking, es decir, efectivamente, cada vez más desde LinkedIn y a través de LinkedIn se generan contactos relevantes a nivel profesional de, oye, necesito, pues, no sé, por ponerlo en este ejemplo, necesito un plan de marketing y he visto que te dedicas a esto y te envían un mensaje privado por LinkedIn en el que te piden un determinado servicio, ¿vale? A mí, pues en particular os digo que como profesional es una red que funciona muy bien, ¿vale? Y que al final lo que busco con las redes sociales tiene que ser un objetivo de tener audiencia, ¿vale? Tener una masa crítica pues con la que yo pueda trabajar, porque si no al final las conversiones que voy a tener van a ser muy pequeñas, van a ser mínimas. Vale, ¿cómo vais hasta aquí? Bien, ok. Vale. Os quería contar, por aclarar, lo tenéis nuevamente, insisto, explicado en el temario, pero esto os lo quiero contar porque es particularmente relevante también. Posicionamiento. ¿Sabemos qué es el posicionamiento? Cuando hablo de posicionamiento SEO y SEM, ¿sabemos de qué estamos diciendo? Cuando buscas en Google y apareces el primero, efectivamente, Ernesto, ese es el posicionamiento SEO, ¿vale? Es decir, que estar posicionado, ubicado en Google en los primeros, en las primeras páginas, en los primeros resultados, cuando alguien busca
pues la actividad a la que me dedico, el producto que vendo, lo que sea en cada caso, ¿vale? Y el SEM es cuando yo le digo a Google, no, yo ahora te pago porque me coloques en las primeras posiciones. Anteriormente, no sé si os habéis fijado en esto alguno, anteriormente el posicionamiento SEM nos aparecía en la parte derecha de la página de Google y estaba muy diferenciado del posicionamiento SEO. ¿Qué pasa? Se vio que, obvio, cuando yo busco algo, al final a lo que tiendo muchas veces es a quitarme de en medio lo que considero publicidad y centrarme en lo que yo considero que son resultados que sí responden a mi búsqueda. Por eso ahora Google pues está diferenciando menos lo que es publicidad de pago y SEO, y en la que es publicidad SEM solamente pone una pequeña etiqueta. Os invito a que después hagáis una búsqueda, una pequeña etiqueta en la que pone anuncio, o si lo tenemos el buscador en inglés, ad. ¿Vale? Hace una diferenciación menor. En cualquier caso, sí, Isabel, es un poco complejo, por eso lo quiero explicar aquí. En cualquier caso, tendemos a tirar más hacia los resultados de búsqueda orgánica, es decir, lo que Google me devuelve sin haberle pagado. Posicionamiento orgánico, posicionamiento SEO. ¿Cómo se consigue estar en estos primeros resultados? Pues de tres maneras diferentes. Primero, optimizando mi página para el buscador, es decir, a través de lo que es la arquitectura de la página o el posicionamiento, lo que se llama técnicamente on-page, y a través de posicionamiento pues, off-page, ¿vale? Relacionarme con determinadas palabras clave, las palabras clave que la gente puede estar buscando a través de vínculos, por ejemplo, a otras páginas web, a través, bueno, pues de una serie de elementos que Google tiene en cuenta a la hora de clasificar las páginas. Vale. ¿Qué es el long tail? ¿A qué hace referencia al long tail? A que tengamos en cuenta, de la misma forma que cuando hablamos de volumen o diferenciación, porque esto nos mete un poco en esa lógica estratégica. Esto hace referencia a que hay determinadas palabras que están por las que hay una competencia feroz, ¿vale? Por el posicionamiento, por aparecer cuando alguien busca esas palabras. Por ejemplo, formación, ¿vale? Un ejemplo concreto. Si yo quiero posicionarme, imaginaos que soy EADIC, ¿vale? Quiero posicionarme como formación, pues lo tengo mucho más difícil que si me voy a integrar en mi posicionamiento palabras que están menos competidas, o sea, por las que hay menos competencia y que al final me forman un término de búsqueda más largo, pero más específico y en donde hay menor competencia. Por ejemplo, si yo en vez de formación acoto en formación para directivos, pues ahí ya estoy acotando y estaré en esta parte del gráfico donde hay palabras con una menor competencia y que me añaden especificidad a mi posicionamiento, pero en las que al final me va a resultar más, sencillo destacar. ¿Vale? Pues por ejemplo, más aún, si yo me posiciono como formación específica para ingenieros y arquitectos, pues es un escenario más sencillo, no es que sea sencillo, pero más sencillo que si trato, y además me conecta más directamente con mi público objetivo que si trato de posicionarme en formación en abierto, ¿vale? Esto lo tenemos en cuenta a la hora de establecer y definir nuestra estrategia SEO, ¿vale? Por lo mismo, me ahorra tiempo, me ahorra costes, hace, bueno, pues que me resulte más sencillo poder posicionarme. Y al final también tiene que ver con dirigirme a un segmento específico en muchos casos. Quiero matizar aquí también
que aquí en esta parte de la cola estamos en conceptos menos competidos, pero que incluso la suma de todos ellos, si yo me trato de posicionar en conceptos más largos, pero más específicos, pues al final la suma de todo ello puede hacerme que incluso tenga mejores resultados que si me voy a un concepto demasiado amplio. Efectivamente, efectivamente, Ernesto. Claro. Palabras que o combinaciones de palabras mejor, combinaciones de palabras que son menos buscadas, pero en los que, bueno, al final juntando muchas de estas combinaciones, pues logro un determinado volumen interesante para mi posicionamiento. No sé si queda esto lo suficientemente claro. Vale, porque aquí también depende si habéis intentado, si habéis leído ya el temario, habéis intentado ver lo que es el posicionamiento SEO y SEM y os habéis puesto un poquito ahí. ¿Vale? Todo esto, ¿qué herramientas tenemos para trabajar esto? Pues, por ejemplo, Google, el planificador de palabras clave de Google o SEMrush, ¿vale? Es el caso de cuando SEMrush nos sugiere determinadas palabras clave. Vale. ¿Y qué es el posicionamiento SEM? Pues es esto, yo le digo a Google, te pago porque me pongas el anuncio en una posición destacada. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta respecto al SEO y el SEM. El SEO es una estrategia a más largo plazo. El SEO, por ejemplo, se consigue, pues por ejemplo, lo que os decía antes, tengo un blog, ¿vale? En mi blog estoy escribiendo continuamente artículos, los artículos contienen las palabras clave en las que yo me quiero posicionar o los conjuntos de palabras clave. Bueno, y esto Google lo va interpretando y al cabo del tiempo yo voy escalando posiciones. Es una estrategia a largo plazo y es una estrategia bueno, que requiere planificación y tiempo, ¿vale? Por eso anteriormente te decía que respecto a lo que planteabas, creo que eras Javier, la contratación de esta persona que lo veríamos más adelante, pero que bueno, a veces son estrategias a más largo plazo. Vale, el SEO se consigue pues, a través, por ejemplo, del blog, a través de la arquitectura de la página web, a través de la velocidad de carga de la página. Son cosas que Google tiene en cuenta. Por ejemplo, que yo en mi página tenga el código, o sea, la página esté en HTTPS, por ejemplo. Luego os metéis en Google y veis que ahora mismo las webs que solo tienen HTTP, Google las detecta como páginas no seguras. ¿Esto qué es? Pues que bueno, pues hay que pagar un determinado protocolo de seguridad para que se verifique, bueno, pues que no somos una página de un hacker o que no somos una página de un virus o, bueno, pues todas las verificaciones que hacen ahí. Ernesto, se paga con publicidad, pues como se paga a través de la plataforma de Google, se contratan determinados anuncios, ¿vale? Entonces, pues tú a Google le dices cómo quieres pagar, determinas el presupuesto, determinas las palabras. ¿Vale? Esto a través lo podéis ver a través de herramientas específicas. Si queréis, me gustaría por luego clarificar
ir a haceros un pequeño resumen de las distintas herramientas que hemos visto para que por lo menos las principales las tengáis claras. ¿Vale? Las principales herramientas que hemos visto y para qué sirven, las utilidades de cada una de ellas. Efectivamente, Ernesto, estos temas, tanto el posicionamiento SEO como el posicionamiento SEM, son temas muy complejos y que normalmente tienen que llevar a cabo un especialista, alguien que esté formado en SEO y en SEM. No es nada sencillo meterse en este mundo porque, bueno, implican muchas cosas. En el caso, por ejemplo, del SEO, pues hasta saber un poquito de programación, porque el sitemap de nuestro sitio, robots TXT, en fin, aquí podrían haber infinidad de palabras. ¿Vale? Y de cosas que tienen que ver pues, directamente con la arquitectura de la página y con la programación. Y para terminar, la otra opción que tenemos de posibilidad de pago en Internet es la publicidad display, es decir, los banners, rascacielos, todo esto que nos aparece cuando nos metemos en YouTube, el anuncio que aparece delante de del vídeo que realmente queremos ver, podrá saltar este anuncio en 6 segundos, todos lo hemos visto. ¿Vale? Esto es lo que se llama en Internet publicidad, en marketing digital, publicidad display, publicidad de pago. La publicidad de pago tiene una particularidad respecto a la publicidad tradicional, pues que tiene sus modelos de pago específicos, ¿vale? Y todo esto, que sepáis también que existen agencias especializadas en medios, plataformas que se dedican a la contratación de este tipo de publicidad, ¿vale? Que son en las que nos apoyaremos para que directamente hagan las contrataciones con plataformas, al menos que nosotros tengamos pues un equipo potente de marketing que se pueda encargar de todas estas cosas directamente. ¿Vale? Y aquí que sepáis, particularidad de este tipo de anuncios, sí, claro, con eso también se juega. Es, por ejemplo, coste por 1000 impresiones, es decir, yo como anunciante pago por las veces que mi anuncio se muestra en la pantalla, en el ordenador, en el dispositivo que sea del usuario. O coste por clic, pago cada vez que alguien hace clic en mi anuncio. O por adquisición, pago cuando alguien, además de ver el anuncio, pincha, se va a mi e-commerce y compra. O coste por lead, si yo lo que estoy haciendo, el lead es la acción que yo quiero que haga el usuario. Si a lo mejor lo que yo quiero es simplemente que rellene un formulario, pues pago por cada vez que un usuario rellena ese formulario. O coste por visionado, el caso típico de los vídeos, por ejemplo, YouTube. ¿Vale? Yo pago cada vez que alguien ve mi anuncio esos 3 segundos. No, ay, Guillermo, pues no he hecho nada con la presentación, yo la veo igual los demás. Ok, vale. Vale, y luego que sepáis también, tenemos aquí un montón también de vocablos específicos que hacen referencia a los formatos de este tipo de publicidad. Pues un banner, un rascacielos, que está a todo lo largo de la web, que puede ser horizontal o vertical, o roba páginas, pues estos que se nos meten casi de un modo intrusivo. Y tengamos en cuenta también como tendencia que, ojo, a lo que nos depara la publicidad de pago en Internet, porque, bueno, pues surgen ya ciertas voces que la están cuestionando. ¿Por qué? Porque ahora mismo también existen los programas que nos evitan esa publicidad, ¿vale? Entonces, como todo esto va avanzando, pues que lo tengamos también en cuenta. De ahí tan importante que sigue siendo una buena estrategia de atracción, de contenidos, de enganchar, ¿vale? Porque esto no es más que el formato tradicional traído al medio online. ¿Qué número vamos? 6, publicidad. Sí, sí, sí.
Sí. Vale, y luego en todo esto, lo último que os quería contar es que tengamos en cuenta que tenemos que medirlo todo, ¿vale? Pues por ejemplo, y todo en función de los objetivos que tengamos en cada campaña. Pues por ejemplo, si yo lo que quiero es, utilizo mis redes sociales, la estrategia que tengo en mis redes sociales es llevar tráfico hacia mi página web, pues tengo indicadores que me van a permitir medir eso. Con mi Analytics veo de dónde me vienen las visitas a mi página web y lo tengo que monitorizar y controlar. También puedo tener que prestar atención a los ratios de la evolución de fans o de seguidores, según como los llame la red social en concreto. Las interacciones, es decir, los me gustas, las veces que se comparten, las veces que nos mencionan. ¿Vale? Igual en el email marketing, las tasas de apertura, las tasas de conversión, en el sitio web, las visitas, las tasas de rebote, es decir, las veces que alguien entra en mi web, esto no es lo que yo buscaba, adiós, los tiempos que permanecen en mi web, en cada una de las páginas, el SEO, ¿vale? El tráfico orgánico, las palabras clave que más me están atrayendo usuarios, los enlaces que yo, enlaces desde mi página, linko a otras páginas web de relevancia o enlaces que otras webs de relevancia hacen con mi página. Y en SEM, pues lo mismo, el tráfico, la posición o estos indicadores del click-through rate, que es porcentaje de clics sobre las impresiones, es decir, las veces que se muestra mi anuncio, o el CPC, el coste por campaña en una determinada campaña, cuál es ha sido el coste total de mi anuncio. ¿Vale? Y por último, simplemente hacer referencia a las leyes de protección de datos que nos afectan pues tanto a las páginas web en las que, por ejemplo, las cookies, tener un aviso de cookies es obligatorio en España por la normativa o la autorización que yo cuando hago una campaña de email marketing al usuario le llegue información sobre el tratamiento de sus datos, la posibilidad de desistir, de que yo no le vuelva a enviar ese tipo de correos, etcétera. Todo esto está regulado por normativa y en cada país tendremos que prestar atención a la normativa que nos ocupa. ¿El marketing reemplaza algún otro tipo de marketing o es necesario pero no es suficiente? ¿Y qué es recomendable para una empresa joven? Vale, pues desde mi punto de vista, o siempre lo que el marketing digital no es que reemplace al marketing tradicional, ¿vale? Es que tenemos que utilizarlo conjuntamente y ahí analizar, pues, de qué es esa empresa, cuál es el producto o servicio que vende, a qué público se dirige. Todo eso es lo que va a marcar la importancia, la relevancia que yo le dé dentro de mi marketing a unos medios o a otros. Nada, Isabel, además deberíamos siempre me alargo, lo siento, siempre me hago el firme propósito de ser más escueta y ajustarme a la hora, pero bueno, no tengo manera de conseguirlo, lo siento. Son ya las 8:20 y sí, por si hubiera alguna clase con posterioridad a la nuestra, mm, tenemos también que dejarlo aquí. Esto era lo que os quería contar por complementar del marketing digital y nos vemos mañana en un webinar en el que hablaremos fundamentalmente de la venta internacional, ¿vale? Que, bueno, pues por el foco, la orientación de este máster